El queso para mí en Alemania es una locura. El pollo, 300 gramos, pero de mejor calidad. Eso te sale 6,99 €. Más arriba, 2,79 €. Miras cómo están sudando estos pasteles. Otra cosa carísima, aquí hay el agua. El agua es una cosa carísima. También, si tú te vas a tomar 2.000 € aquí, te va a quedar sin nada, sin dinero. Y yo estaba grabando, me ha dicho que no se puede. Buenos días, mi gente, buenos días a todos, buenos días. Nada, en este nuevo video quiero hacerme mirar cuánto sale la compra, cuánto cuesta la comida, la bebida y mucho más. En un supermercado que está cerca aquí de mi casa. Llegamos en un supermercado que se llama Edeka. Bueno, mi gente, vamos a ver en este nuevo video cuánto cuesta y la comparación de qué es la compra. ¿Ya? Bueno, mi gente, estamos dentro del supermercado haciendo una comparación. Lo que es un precio más arriba y un precio un poquito más barato. Esa sale, como decirte, ahora está un poco rebajado el precio, pero normalmente sale, como decirte, 1,10 €. Aquí hay tomate, los más baratos de los tomates es eso. 1, 2, 3, 4, 5 tomates, sale 1,49 €. También los pequeños, el pequeñito aquí, lo mismo. Estando un poquito a la derecha, sale este pequeño tomate que es de mejor calidad y sale 3,99 €. Después hay el grande, que es un producto así suelto, que sale 1,29 €, pero tiene una fea calidad. Aquí estamos en el reparto de la fruta. Aquí hay naranja, aquí hay mirtilos rojos, aquí hay pesca, uva. Esa uva llega, como decirte, 2,49 €. Es la más barata por 500 gramos. Miramos la más cara, vamos a mirar. Parece que es una calidad un poquito más arriba, pero sale, como decirte, 7,99 €. Miramos esta fruta. No recuerdo cómo se llama en castellano, perdona, pero bueno, la hago mirar. Es muy cara, carísima para mí, porque un kilo sale, como decirte, 7,90 €. Aquí llega mucha manzana. Más o menos esta manzana tiene lo mismo precio. También se sale 4 manzanas, así llega 3,49 €. Después, la más barata es esa en este bolso de plástico, que es de la misma oficina del uva. Eso. Es la más barata. 2 kilos. Sale, como decirte, 2 €. Ya. Cada pepino lo vende, que sea biológico o que sea así, también eso, pero no comprendo, sale, como decirte, 55 centésimos cada uno. Esa es la fruta seca. Esta es la que sale, es más barata. Abajo la misma también. Y después más abajo hay la que sale un poco más cara. Y después esa se habla de 400 gramos, que sale 10,99 €. Esa. Después esa, 80 gramos, 5 €,
y 49. Vamos a mirar los huevos. Salimos, hacemos una comparación de para 1,99 €. Saliendo un poquito arriba, vamos a ver, se puede siempre de lo mismo, pero no comprendo porque eso dice fresco, eso dice fresco, pero hay una diferencia de, como decirte, de 40 centésimos así. Un poquito más arriba tenemos la misma firma de 10 huevos y sale 3,39 €. Esa es la más barata, pero lo que no comprendo, la cajita abajo, la cajita en el medio y la cajita arriba, estas son las tres, que son los mismos huevos, sale de precio y eso no comprendo. Estando a la izquierda vamos a ver otros huevos, son huevos biológicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 huevos, 2,99 € el bio. Pero no comprendo el otro bio. Eso bio es lo mismo bio de eso. Otra oficina, ok, pero sale como decirte 3,49 €. Eso es lo más caro. Vamos a mirar el queso. El queso para mí es una locura. Un poquito de queso así sale como decirte 4,60 € por 154 gramos. 150 gramos de parmigiano reggiano sale como decirte 4,69 €. Un pedacito así pequeño de otro queso, así para hacer una comparación, nada, que es muy pequeño, 112 gramos, 3 €. El queso para mí en Alemania es una locura comprarlo. Es una total locura. Después hay otro queso más barato. Si quieres dejar el queso fresco, comprar un queso más barato, se puede comprar aquí. 130 gramos llega, como decirte, 3 €. 3 €, 2,99 €. Eso es un poquito más barato, pero es una calidad que es la más barata. Más barato de eso se sale a esa, que es la clásica. Clásico queso que se pone en la hamburguesa, así. Después ya, la Erdame llega a 1,49 €, pero esa es para 3-4 días. Normalmente esto queso sale, como decirte, 12,70, 12,59, así. Bueno, vamos a ver los pasteles, los dulces. Aquí hay un dulce que yo, como decir, para hacer una comparación con lo que miré en Mercadona, con lo que miré en Carrefour en España, los pasteles es muy barato para allá, para España. Pastel así, que hay mucho azúcar, llega a decirte 1,19 €. Tenemos otro pastel que llega a 1,19 €. Un empanadas de tomate que llega a 1,29 €. Miras cómo están sudando estos pasteles de chocolate. Este pastel es 90 centésimos, como decir casi 1 €. Dos pasteles así de mejor calidad, dos pequeños de mejor calidad, pero yo no lo veo. Pero dice que es de mejor calidad, como decir, de 12,79 €. El pan llega, un pancito así, llega, como decir, de 45 centésimos. Para hacer una comparación, esto abajo se puede mirar el más barato, que llega a 19, el integral, pancito integral, con fruta seca, así, que llega a 45 centésimos. 59, saliendo más arriba. Si quieres un poquito más de calidad, tienes que pagar un pancito así, como decirte 60, 59, como decirte 60 centésimos. Si quieres un pancito bio, 230 gramos, así, 230 gramos, así, te sale, como decirte, 2,40 €. Un kilo de pan, así, te sale, como decirte, 5 €.
Aquí hay pollito, baja calidad. Como decirte, eso sale como 600 gramos, te cobra 6,79 €. Después, si quieres un poquito de calidad, tienes que salir 300 gramos de ancho, pollo, 300 gramos pero de mejor calidad. Eso te sale 6,99 €. Después, un poquito más arriba, esto pollo, que llega a 550 gramos, más caro, 1 € más caro, 7,99 €. Y hay ternera. La ternera para mí es imposible, porque sale por 100 gramos aquí en Alemania 2,69 €. Este pollo que dice aquí fresco es más barato, 1,59 € por 100 gramos. Así. Carne en Alemania es muy cara. Muy cara. También yo creo que no existe aquí carne barata. La más barata es el chancho. Pero también eso yo no lo veo muy barato. El chancho sale 10,999 € un kilo. Vamos mi gente mirando todos los chipsters. Los chipsters aquí, los chipsters más baratos, siempre de la misma oficina, como estaba diciendo, que llega a 1,49 €. Eso. Después este chip es conocido en todo el mundo. Que llega en eso. Y bueno, el más caro, el bio. Yo también la pasta la veo muy cara, muy cara. Como decirte, 500 gramos de pasta de esta, Edeka, que lleva la misma firma, el mismo nombre del supermercado, 1,99 €. Se habla de 500 gramos. Este es un producto italiano, siempre 500 gramos. Así, barriga, llega 1,99 €. Después de estas más arriba, 500 gramos, 12,49 €. Me parece muy cara. Más arriba, 2,79 €. Eso es un producto de aquí, de Alemania. Fusilli, nombre italiano pero de Alemania. Es un kilo, porque lo hacen aquí y lleva casi 3 €. Aquí es mucho atún. Mira, una lata que puede ser esa. Llega, como decirte, 3,59 €. Eso tipo de lata. Abajo llega este tipo de lata que es un poquito más barata. Y llega, como decirte, este tun. Llega, como decirte, 1,99 €. €1,65 €. Se habla siempre de una que sale más o menos 4 €. 4 €. Aquí llegamos al chocolate, una pequeña, ok, esta es una firma conocida al mundo que es la Lindt, 7,59 €, 8 € por la otra, atrás. Esa roja llega, como decirte, casi 17 €. Vamos mirando el chocolate. Esto es un chocolate que por 4 días lo hacen este precio. Es el Milka, que por 4 días así llega a 3,29 €. Pero normalmente este chocolate llega, como decirte, 6 € aquí. El pequeño 1,99 €. El pequeño 1,99 €. El más barato aquí que hay, 1,99 € también esa firma, ese nombre. El más barato que hay abajo es eso, que llega 1,39 €. Y va el Kinder, este chocolate de los niños, 1,49 €. Lo miré a España, como decirte, 1,10 €. Más arriba el grande, no es tanto grande, que lleva 4,49 €. Sale come precio
€4,99. 4,99 por el otro que está cerca. Más arriba este pequeñito, 3,49. Hacer compra en Alemania es muy caro. También, si tú te vas a tomar 2.000 euros aquí, te va a quedar sin nada, sin dinero. Mira, lo que busqué ahora aquí es los palitos, que no es muy caro. Los palitos, 1,19. Hay pocas cosas que no sales cara. Otra cosa carísima, aquí hay el agua. El agua es una cosa carísima. Carísima. Como decirte, llega un agua en botella, 5 botellas así de 750 miligramos. 5 hay en una caja y llega a €7,19. Botella en vidrio. Muchas botellas en vidrio, pero sale muy cara. Mira, esta botella en vidrio sale 89, es como decir 75. La más barata es esa, de esta firma, Guten Gusting. Es la más barata. Las pequeñitas, 50 cada una. Mucha cerveza, es el país de la cerveza. Pero también, si tú te parece que es el país de la cerveza, pero también la cerveza sale muy cara. Te lo voy a decir, como decirte una cajita así de cerveza, como decirte 4,79. 4,6,49. Otra, cada una de esas sale, como decirte, €1,59 cada una de esas. Mucha bebida, como ves. A veces también, yo también, esa es una bebida de Apfel, de manzana, una latita de manzana que sale a €1,49. Como decirte, un Albi, ese es un Albi, es una firma, no sé si se busca en España, pero mira cuánto llega, es 1 litro, llega a €2,69. €2,69. Cada uno €2,69. También con jugo de naranja, de lo mismo. Nada, saliendo abajo, trayéndome abajo con mí mismo, me voy a buscar Gut Gusting. Esta es la más barata y la más fea de calidad. Y llega, no sé si se mira, a €1,59. El vino también es muy caro. Mi gente, un merlot así ahora llega, como decirte, es un precio que por siempre, como el chocolate, que te he hecho mirar el Milka, $12,99 por 3-4 días. Pero mínimo, esos son €5. Es lo más barato que está abajo. Lo más barato tú lo puedes buscar abajo. Como decirte, es un merlot. Que no es un merlot, lo hacen en los países del este, como decir en Polonia, Bulgaria, así. Y más arriba llega el merlot de €4,99, que dice que es bio, lo Zonin, también es un vino italiano, como decirte, €6,49. Más arriba saliendo hasta €9, no, €19, €18, €22 por 750 miligramos, 22. A mí me parece una locura. 15,99, 14,99. Me parece una puta locura. Bueno, mi gente, nada, llegó una trabajadora y yo estaba grabando y me ha dicho que no se puede grabar. Estaba en este supermercado cerca de mi casa, quería hacerme mirar más cosas, los precios así, pero no se puede, me ha dicho no se puede, si no se puede, no se puede. Me pongas qué opinas, no se puede grabar. Bueno, hasta luego.